Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es 1 de enero del año 2026, jueves 1 de enero del año 2026. Ya entramos a un año más en esta tierra. Creo que va a ser un año mucho más complicado del año 2025. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque recuérdese que hemos venido diciendo que Estados Unidos es la plataforma del nuevo orden mundial. Que no se puede establecer un nuevo orden mundial a menos que Estados Unidos participe, a menos que Estados Unidos lo apruebe o a menos que Estados Unidos desaparezca. A estas alturas creemos que Estados Unidos no está en la disposición de participar en un gobierno mundial por causa de eso. No lo comparte el presidente Trump. Segundo, tampoco lo aprueba. Él lo dejó claro en su primer mandato. No aprueba. Él sencillamente dijo que cada líder de cada nación se preocupara de su nación. Tercero, que sea Estados Unidos borrado del mapa, exterminado, aniquilado. La única manera es que Estados Unidos deje de ser Estados Unidos de América y se convierta en Estados Unidos del Islam. Por eso la gran invasión que ha habido es precisamente porque lo que quieren es secuestrar Estados Unidos para el Islam y desde aquí implantar un gobierno mundial, siendo ellos protegidos por todo el arsenal militar que tiene Estados Unidos como la potencia mundial número 1, exactamente como lo dice el libro de Daniel, que el anticristo va a tomar la más poderosa de las fortalezas o la más poderosa de las naciones. Aunque otras versiones dicen que tomará las naciones más poderosas. Y claro, definitivamente las está tomando. El Reino Unido es una de ellas, ya Inglaterra es otra de ellas que está siendo tomada, Francia, Canadá, etc. Lo que yo quiero decirle, amado, es que aquí en Estados Unidos, aunque se están destapando muchos fraudes, al final de cuentas es un gobierno lamentablemente cobarde. Es un gobierno que en cierta manera, lejos de declarar culpables a todos los que se han levantado, han hecho fraude, el COVID-19, y todo lo que hemos estado viendo, la invasión. Lamentablemente el presidente Trump solamente piensa en dinero, no en justicia. Si él pensara en justicia, y en realidad quisiera cambiar Estados Unidos, lo único que tendría que hacer es meter a prisión a todos los que ya está evidente que han cometido delitos fuertes. Pero como su meta no es hacer justicia, porque él piensa que cuando él salga de la presidencia y si llegase a quedar un presidente demócrata, él piensa que lo van a dejar tranquilo y libre, cuando en realidad va a ser todo lo contrario. Pero claro, ahorita vemos como incluso Nueva York hoy precisamente juró el nuevo alcalde de Nueva York, juró como sobre el Corán, o sea, el libro sagrado de los musulmanes,
dando a entender que a él no le importa la Biblia, dando a entender también no le importa la Constitución, porque el Islam no respeta ninguna constitución ni religión de ninguna nación. Por eso es que insistimos que el anticristo va a ser musulmán. Tiene que ser, definitivamente. Eso lo dicta el Corán a grandes voces, que su Mahdi Mesías número 12 va a gobernar el mundo 7 años. Y después vendrán los juicios, exactamente lo que dice la Biblia. Que el anticristo reinará 7 años y luego vendrán los juicios. Pero bueno, creemos que este 2025 será un buen año para la Iglesia de Cristo. Aunque debo decirle que lamentablemente quizá para mucho creyente no lo sea, por el hecho de que estamos en un tiempo en donde la cosecha de todo lo que mucho pueblo ha venido sembrando durante no solamente el 2025, sino durante varios años, tarde que temprano como dice aquella frase muy común en el internet, les pasará factura. Hemos visto mucho libertinaje que se infiltró dentro de la iglesia cristiana, muchas fiestas babilónicas, muchas modas egipcias y mucha perversidad sodomita. Y eso tarde que temprano les va a pasar una factura. ¿Por qué? Porque el Dios bendito insiste en la importancia de una vida consagrada, apartada, santificada para el Señor. Y sin embargo muchos no han querido obedecer. Una de las cosas que el Señor habló a mi corazón estando en los 2 días antes de nuestra vigilia o mini vigilia, como le he titulado aquí, porque nomás llega medianoche y cada uno, por causa del grupo no es grande, pues agarramos camino cada quien para su casa, ¿no? Pero tuvimos un buen tiempo, comimos juntos, nos alegramos con los hermanos, convivimos en paz, con alegría, etcétera, despidiendo el 2025 y recibiendo el 2026. Pero una de las cosas que me causó mucha alarma, quizá podría ya decirlo, quizá en otras palabras podría decir tristeza, y otra palabra muy adecuada es preocupación. Es que el Señor me habló el domingo por la noche. Miraba yo a 2 hermanas que profetizaban en una iglesia. Después miraba yo a un muchacho que también se levantaba y profetizaba. Pues yo miraba, escuchaba, y no recuerdo lo que decían, pero yo escuchaba las profecías y eran profecías prácticamente de juicios correctivos. Y aunque no recuerdo, y en el momento que yo escuché las profecías, yo sabía que Dios estaba molesto, estaba enojado, y yo sabía que Dios había llegado al límite de espera y de hablarle a su iglesia. Es natural que el mensaje no era para toda la iglesia en general, sino era para todos aquellos que piensan que el cielo no observa sus caminos, que el cielo está ajeno a sus obras. Y en el momento que yo escuchaba las profecías, yo podía
escuchar, sentir que Dios estaba molesto, estaba enojado. Pero vuelvo a insistir en esto. La profecía era para toda la iglesia, aunque no iba a ser aplicada esos juicios correctivos a toda la iglesia. Me desperté, porque era un sueño, me desperté y en cuanto despierto, el Espíritu me habla y me recuerda el pasaje de Simeón cuando aquel anciano que el Señor le había dicho que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Cuando yo despierto, el Señor me recuerda unas palabras que dijo Simeón. Dijo: Él está puesto para la caída y el levantamiento de muchos. Entonces, cuando el Señor me habla eso, yo pude entender que este 2026 es el año del levantamiento de muchos, pero también es el año de la caída de muchos. Y eso me preocupó. Compartí un poquitito en el mensaje de ayer para cerrar el año 2025 en la iglesia, pero no lo expliqué de la manera en que lo estoy explicando ahorita. Pero me resultó, hermano, preocupante, porque el Señor me hizo ver, me habló que Él estaba cansado y que ya había agotado todas las oportunidades y el tiempo para muchos de entre su pueblo, que han pensado y que han creído que el cielo está ajeno a la forma en que están caminando, que han pensado y han creído que el cielo está ajeno a la forma en que se están conduciendo y a la manera en que están caminando en el Evangelio. Y entonces me preocupó porque el deseo de todo ministro, de todo, llámese apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, es poder anunciarle al pueblo bendiciones, añadiduras, un buen año, prosperidad, pero Dios ve las cosas de otra manera. Y es imposible que nosotros como hijos de Dios podamos tener una concepción de un Dios que va a premiar lo malo. No. Esa es la mentalidad musulmana. La mentalidad musulmana es que si ellos mueren como mártires, matando un montón de gente, ellos se van directo al cielo con Alá. Y allá los esperan 72 vírgenes y 72 por cada una de ellas. Entonces nos damos cuenta que mucho creyente, yo podía ver en esa visión, en ese sueño, que Dios les vino hablando y les hablaba y les hablaba y les hablaba y les hablaba y nunca lo escucharon, nunca. Oían lo que Dios les pedía, pero nunca lo escucharon. Buscaban de que Dios buscaba la manera de hablarles, pero ellos nunca le pusieron la atención. Y en esa experiencia yo pude ver y escuchar, pude sentir en lo profundo de mi espíritu que Dios estaba molesto, estaba enojado, y que el Señor me hacía ver
y que ya se había cansado, de esperar, que aquella gente a la cual Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba y no quería entender, me hacía ver el Señor que ya les había dado todas las oportunidades y que sus oportunidades se habían acabado y que era el tiempo de corregir. El Señor me hacía ver que este 2026 es un buen año para aquellos que se han esforzado y han trabajado y han llorado y han perseverado y se han esforzado en obedecer a Dios. Yo no estoy diciendo que no han cometido errores, no, porque eso es, Dios entiende que el pueblo está aprendiendo. El Señor me decía que va a ser un buen año para aquellos que se han esforzado, han perseverado, han luchado contra sus áreas, han buscado la forma de cómo inclinarse y esforzarse en hacer el deseo de Dios. Pero también me hacía ver que era un tiempo, este 2026, de corregir a aquellos que caminaban sin temor, sin reverencia, a aquellos que vivían una vida de impiedad, de libertinaje, de desenfreno, aquellos que habían perdido todas sus oportunidades y que era un tiempo donde ya Dios se había cansado de esperarlos y de hablarles que hicieran el deseo de Dios. Y honestamente me preocupó bastante porque yo sé que hay pueblo que en medio de todas las batallas fuertes que hubieron y que tuvieron en el 2025, se esforzaron en buscar a Dios, en corregir aquello que sabían que tenían que corregir, en abandonar aquello que sabían y saben que era contrario a la voluntad de Dios. Aquellos que a pesar de sus luchas y las batallas se esforzaron, el Señor me hizo ver y me dijo que iba a ser un buen año para ellos, pero que no era un buen año para aquellos de los cuales Él se había cansado de esperarlos a que hicieran lo bueno que Él les pedía, mensaje tras mensaje, sueño tras sueño, profecía tras profecía, exhortación tras exhortación, y nunca se pusieron a pensar que el cielo no está ajeno a la forma de vida que han venido trayendo, no solamente del año 2025, sino de años anteriores, en donde han pensado de que Dios no ve su conducta, sus acciones, sus proyectos, sino que siempre su corazón inclinado a vivir bajo sus propias leyes, bajo sus propios deseos, bajo sus propias metas, bajo sus propios proyectos, sin ponerse a pensar que el cielo no está ajeno a nuestra vida aquí en la tierra. Creo, hermano, que en la Iglesia de Cristo hay un remanente fiel, un remanente que repito, ha buscado la forma de cómo mejorar su relación con Dios, ha buscado la manera de cómo enderezar sus caminos, de cómo mantener su comunión, su relación, su intimidad, su obediencia hacia el Señor.
es un pueblo que va a estar bien. No estoy diciendo que no van a haber batallas, que no van a haber luchas, van a haber, porque definitivamente el diablo no molesta a quien no se acerca a Dios. Pero que lamentablemente y es preocupante que haya también un pueblo que ha perdido su tiempo en las iglesias y que no ha sabido llevar el título o la responsabilidad de cristiano en medio de un mundo de maldad. Todo esto que yo le estoy diciendo, pues yo no lo dije en la iglesia, porque la palabra para la iglesia fue: tenemos promesas de parte de Dios. Promesas de abundancia, de prosperidad, de Dios nos va a usar, Dios va a sanar, porque Dios está en la mejor disposición de que sus hijos puedan recibir de Él todo lo que Él tiene para ellos. Pero lo que sí me dejó claro esa experiencia fue que Dios se cansó de esperar y de hablarles a aquellos que piensan que el cielo no ve cuáles son sus planes, su conducta, sus proyectos, sus pensamientos, y que nunca les ha importado en realidad cuidar sus caminos, nunca les ha importado cómo conducirse, nunca les ha importado nada más que solamente vivir una vida de acuerdo a sus propios deseos. Y aunque no tenía pensado hoy poder tener un programa, consideré en cierta manera muy importante, porque lo tenía ahí acumulado en mi pecho desde el día que tuve esa experiencia, y sé que es una palabra a nivel Iglesia de Cristo. Sé que es una palabra que nos abarca a todos, no solo a todos los que somos Iglesia de Cristo. Sé que es una palabra de parte del corazón de Dios para este jueves 1 de enero del año 2026, que es una palabra para todo este año y que va dirigida a denominaciones, a ministerios, a creyentes, a servidores y no servidores, en donde el Espíritu me mostraba y me hacía ver que Dios se cansó. Se cansó, si dijera de algunos, diría que son poquitos, y si dijera que muchos, diría que son bastantes, pero que definitivamente Dios se cansó de aquellos creyentes que piensan que Dios está ajeno, que el cielo está ajeno a su forma de llevar su cristianismo, y que piensan que el cielo es como Estados Unidos, en donde se habla de todo lo malo que han hecho e hicieron todos, los demócratas especialmente, y no les hacen justicia, y se ríen en la cara del presidente Trump y de todo el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia, porque aunque les dicen lo que hicieron, no hay consecuencias, no hay tiempo de cárcel ni nada. Y mucho cristiano tiene esa mentalidad de que el cielo no ve su conducta y que aunque el cielo la mire, no van a haber represalias. Este pasaje que yo quiero, hermano, dejarle aquí, y que ya vamos bastante avanzados en este tema. En Eclesiastés capítulo 8 dice: yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. Una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. No te apresures a irte de su presencia. No te unas a una causa impía, porque Él hará todo lo que le plazca.
Puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo, porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte, y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. También he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo, y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así habían actuado. También esto es vanidad. Pero este es el pasaje. Dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Continúa diciendo, aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra, hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que también esto es vanidad. Este pasaje, hermano, lo que yo veo acá cuando el Señor me despierta de esa experiencia, y si usted no escuchó desde el principio, sería bueno, le aconsejo que lo escuche desde el principio. Después que el Señor me despierta de esa experiencia, me hace así rápidamente entender que Él se cansó de esperar que aquellos a quienes les ha hablado de que cambien su vida, sus actitudes, sus acciones. El Señor se cansó de esperar y se les acabaron sus oportunidades. Y cuando a alguien se le acaba la oportunidad, entonces viene la corrección, juicios correctivos. Entonces, cuando de pronto despierto pensando en que Dios se cansó, la certeza de que Dios se cansó de esperar, el Espíritu me recuerda las palabras de Simeón. Este es puesto, o él será puesto para el levantamiento y la caída de muchos. Entonces me hace sentir que en el 2026 a muchos Dios los va a levantar, pero muchos van a caer por causa de que durante años han venido mal sembrando en su vida. Y cuando termina el Señor de hablarme y decirme, Él será puesto para el levantamiento y caída de muchos, el Señor me recuerda este pasaje. Este pasaje en donde dice el verso 11, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos del hombre, de los hijos de los hombres, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Y esto me puso a mí a pensar que muchas veces el creyente no ha entendido o no se da cuenta que verdaderamente lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. La boca del Señor Jesús dice, no se siembran higos y se recogen aceitunas, o sea, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Pero el cielo es paciente, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y que la misericordia es aplicada cuando hay un arrepentimiento.
definitivamente. Mientras no haya un arrepentimiento, no hay misericordia. Entonces, dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, mucha gente actúa mal, acciona mal, habla mal, piensa mal y no le importan las cosas de Dios, le importan nomás sus propias cosas. Piensa que nunca van a haber consecuencias. Piensa que todo va a estar bien y que el cielo, aunque vea que están actuando mal, no habrán problemas. Y no se han dado cuenta que toda obra tiene su recompensa, sea buena o sea mala. Por eso es que dice, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Entonces esto quiere decir que hay gente que su caminar ha sido siempre dañar, hacer mal, destruir, derrumbar, contaminar, corromper, torcer, buscar su propia conveniencia, humillar a otros, etcétera, etcétera. Y piensan que eso nunca les traerá consecuencias. Es como aquel pasaje que nos habla Isaías 33, en donde nos permite ver Isaías 33, dice, hay de ti que destruyes y no has sido destruido, y de aquel que es pérfido cuando otros no actuaron con perfidia contra él. Dice, cuando termines de destruir, serás destruido. Cuando acabes de actuar con perfidia actuarán contra ti. Eso dice Isaías 33:1. Porque mucha gente daña, hace malas cosas, no le importan las cosas de Dios, no teme, no busca, no reverencia, no cambia sus actitudes, y son creyentes. Y piensan que el cielo nunca va a tomar cartas en el asunto. Y que continúan haciendo males y ellos reciben bienes. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Podríamos usar el ejemplo de aquel rico que hacía fiestas espléndidas. Y la historia relata que muere el rico, muere Lázaro se va al seno de Abraham, el rico se va al Hades, y cuando él clama que envíen a Lázaro, que moje la punta de su dedo en el agua y la ponga en su lengua, él le dice, tú recibiste tus bienes allá, y lejos de agradecer a Dios, nunca quisiste volverte a Él agradecido, que te había puesto como rey, que tenías la abundancia de todas las cosas, que te dio nombre, posición. Al contrario, te dedicaste a tirar la casa por la ventana en fiestas espléndidas, perversiones y cuanta cosa. Y tu corazón nunca fue agradecido, pero tú tuviste tus bienes. Pero le llegó el momento en donde su vida le pasó factura. Estando del otro lado ya es más terrible todavía. Aquí, si Dios corrige a alguien estando de este lado, todavía hay esperanza que la corrección lo recapacite, lo traiga a una reflexión, pero hay quienes ni con la corrección reflexionan. Y lamentablemente hay gente que está, como dice este pasaje, enteramente entregados a hacer el mal. Y no se dan cuenta que Dios tiene sus límites. No se da cuenta que Dios es lento para la ira y que les está hablando y les habla y les habla y les habla. Porque lo que Dios espera es de que corrijan, que enderecen, que puedan meterse a la senda antigua.
Pero muchos, como no ven que viene la corrección, como dice el pasaje, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso, dice. Como ven que hacen cosas malas y no les pasa nada malo, dicen, pues seguimos haciéndolo, al cabo no pasa nada, ¿verdad? Pero el cielo no es así. El cielo no es como el presidente Trump, que ya destaparon todo lo que destaparon, que hicieron los demócratas, los Biden, los Clinton, los Obama, todo lo que hicieron, y no pasa nada. No pasa nada, como que él está centrado solamente en dinero, no en hacer justicia. Piensan que el cielo es así. E incluso mucha gente pudiera pensar que ya con que vayan y echen su sobre en el alfolí, ellos ya son unos buenos cristianos. Pero no se dan cuenta que el cielo es lento para la ira. Y cuando digo el cielo me refiero al Señor, que es lento para la ira, que es grande en misericordia para los que se apartan de la maldad. Y no se dan cuenta que han venido sembrando y sembrando y sembrando y sembrando lo malo. No se dan cuenta que han venido viviendo una vida cristiana según sus propias leyes. No se dan cuenta que han venido viviendo una vida cristiana que es prácticamente conforme a la corriente del mundo. No se dan cuenta que han venido viviendo una vida cristiana sin temor a Dios, sin reverencia, sin darle cuentas a nadie, basado en sus propias leyes. No se dan cuenta que tarde que temprano esas actitudes, vuelvo a retomar esto, les van a pasar factura. Tarde que temprano se les va a presentar la cuenta de todo lo que han hecho malo, y que eso les va a traer consecuencias. Y lo más lamentable todavía es que lleguen a cansar a Dios. Y lo que el Señor me decía es que Él se había cansado de esperar. Eso es lo que decían las profecías. No recuerdo qué decían, pero en realidad eso era lo que yo entendí al escucharlas, que Dios se había cansado de esperar que hicieran lo bueno, que verdaderamente se volvieran a Dios de corazón, que verdaderamente le buscaran con sinceridad, que Dios se había cansado y que sus oportunidades se les habían acabado y que era el tiempo de juicios correctivos. Por eso es que este año, amados hermanos, es un año muy bueno para los que han temido a Dios, se han venido esforzando año tras año, día tras día, de corregir, de enderezar, de ser mejores cristianos en su casa, en el trabajo, en la iglesia. Les va a ir bien, porque dice el verso siguiente, dice: aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, dice Salomón, el escritor de Eclesiastés, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Por eso le decía que ese es un buen año para aquellos que han venido sembrando con lágrimas, de aquellos que se han esforzado, de aquellos que han ido en contra de toda la corriente de maldad que hay, porque es complicado, es difícil, es un trabajo sembrar lo bueno en medio de un mundo de maldad. Es solamente aquellos corazones que aman y temen a Dios son los que hacen lo bueno en medio de tanta corriente de maldad. Es solamente aquellos corazones que aman y temen a Dios, que se inclinan y buscan siempre hacer lo que a Dios le agrada, a pesar de toda la perversión y maldad que hay. Entonces no pensemos que el cielo está ajeno a nuestras acciones. No pensemos que el cielo está ajeno a nuestras decisiones. No pensemos que el cielo está ajeno a nuestras inclinaciones. No pensemos que el cielo está ajeno a nuestros planes, en donde
muchos lamentablemente sacan a Dios de sus planes y caen en aquel error que Santiago lo dice claro: el día de mañana iremos y venderemos y cosecharemos, y no sabéis del día de mañana qué pasará. Entonces, prácticamente lo que el Señor me hizo ver, y que me preocupó bastante, y dije en mi corazón: voy a orar para que el Dios de misericordia tenga misericordia. Y aquellos a quienes les ha venido hablando y les ha venido hablando y les ha venido hablando, pero no lo han querido escuchar, han sido indiferentes a su palabra, al deseo del corazón de Dios, aquellos que han sido mal agradecidos, aun cuando Dios les ha dado de todo, les ha dado oportunidad, a quienes Dios les ha dado un buen ministro, una bonita presencia en la iglesia, un ministro que les enseña, los exhorta, los edifica por medio de la palabra, y sin embargo han menospreciado todo ello. Y claro, entendemos que estamos en tiempos en donde lamentablemente mucho creyente está buscando solamente escuchar a aquellos que les den por su lado, escuchar que les endulcen el oído, que les prediquen de acuerdo a sus concupiscencias y a su sistema de vida que llevan. Pero hay un remanente que Dios les ha dado un buen ministro, un bonito lugar donde el Espíritu Santo visita. Hay un remanente que a pesar de que no ha tenido tiempos muy buenos, sin embargo su corazón siempre se ha mantenido pegado y apegado al temor de Dios, buscando siempre a Dios con la esperanza de que tarde que temprano también van a tener su cosecha de todo lo bueno que han sembrado. Yo quiero, amados hermanos, ir terminando con esto, pero sí me preocupó el poder ver, porque pudiera decirle que el Señor me mostró un pedacito de su corazón al darme cuenta que en la forma en que esas profecías salían, el Señor me hacía ver un poquitito su corazón y entender por medio del Espíritu Santo que Dios verdaderamente se cansó de esperar que muchos de su pueblo, o un número de su pueblo, recapacitara, reflexionara, se volviera de sus malos caminos, y sin embargo, en vez de valorar que Dios les estaba llamando y los estaba exhortando, fueron indiferentes, fueron hasta burlescos, y llegaron a pensar que el cielo estaba ajeno a todo lo que hacían, y que el cielo, aunque mirara, no iba a hacer nada, y que no iban a haber consecuencias de sus actos. Y eso no es cierto, amado pueblo. Dios no es un muñeco de los que está clavado en una pared o en un colgante de la gente como un espantapájaro de pepinar. No, el Dios que nosotros tenemos tiene ojos. Sus ojos recorren la tierra. Tiene oídos. Él conoce lo profundo del corazón. Y para mí es triste, para mí es alarmante y en cierta medida preocupante saber, y termino con esto, que este año 2026 para muchos va a ser un año muy bueno, porque van a cosechar todo aquello que sembraron
en contra de todas las corrientes y aún entre lágrimas. Pero que también va a haber gente que también va a recibir juicios correctivos por causa de que perdieron el tiempo pensando que Dios estaba ajeno a todo lo que hicieron, todo lo que pensaban, todo lo que accionaban, y que lo excluían de sus planes, ignorando que lejos de Él nada podemos hacer. Amados hermanos, yo sé que mucho pueblo le batalló, y sé que mucho pueblo lloró en la presencia de Dios por muchas cosas que les vinieron sin merecerlas. Como dice la Escritura, hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede como las obras de los justos. Pero hay impíos que les va bien y piensan que por vivir mal siempre van a estar bien, y eso no es cierto. Y hay justos que les sucede como si fueran impíos. No pienses que siempre te va a suceder así, porque Dios no es injusto. Este año va a ser un buen año para aquellos que temen a Dios, pero no principiaron el año temiendo a Dios, sino vienen de años atrás caminando en el temor de Dios. Y hay otros que se olvidaron de que Dios, sus ojos recorren la tierra. Y se olvidaron que si Dios deja sin corregir a sus hijos, entonces no sería padre. Oremos mucho y pidámosle a Dios que en su grande amor nos hable, nos exhorte, nos corrija, nos discipline, nos consuele, nos fortalezca y nos haga entender que nuestros caminos nunca han estado ni estarán ocultos a sus ojos. Que Dios te dé entendimiento. Considera lo que el Espíritu le dice a su iglesia para este 2026. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para entregarle tu corazón, para entregarle tu vida, para decirle: perdóname, Señor, lávame con tu sangre. Hoy te recibo como mi Salvador. Dile: hoy yo te recibo como mi Salvador. Te confieso como mi Salvador. Y comienza un año en una nueva vida. Comienza un año cerca de Él, haciendo su voluntad. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, y alejarse no necesariamente representa o significa que ya no te congregas, sino que en realidad has estado caminando tus caminos y no los caminos de Dios, tus pensamientos y no los pensamientos de Dios, tus deseos y no los deseos de Dios. Tiempo de volverte al Señor. Vuelve. En Él hay abundante misericordia, abundante perdón. Y si hubiere alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname, Señor. Este año te voy a seguir sirviendo y buscando con muchas más fuerzas. Señor, gracias por hablarme, dile. Comparte con tus contactos. Termino esto con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Cuida tu relación con el precioso Espíritu Santo y con el Señor y con su palabra, que es
el verbo que se hizo carne, con el Señor Jesús. Y hazle un clic a tu teléfono, comparte con tus contactos. La censura es fuerte, fuerte. El alcance que tenemos, si lo mido de 1 a 10, es 2. Los mensajes duran nomás 30 días en la plataforma y luego lo borran si es que no tienen nada en contra del sistema, y si no, automáticamente lo borran. No nos dejan ya prácticamente ponerle título al mensaje, especialmente lo que es mi vida, ¿no? Especialmente lo que es el ministerio GMP, que aunque no es un ministerio grande en número, pero Dios nos ha dado una bonita palabra y nos ha abierto los ojos en cuanto a todo lo que está pasando, y por eso es que hay mucha censura. Pero Dios quiere usarte para que le hagas un clic a tu teléfono y compartas con todos tus contactos, porque al final de cuentas esa fue la razón por la cual Dios permitió que se inventara la red, para que su iglesia tuviera mucho alcance. Si no, recuérdate cuando el Señor resucitó, la red se llenó de peces. Es para que el mensaje salga hasta donde no podemos llegar físicamente. Cuídate mucho y estaremos de vuelta con ustedes el domingo, porque el culto del viernes lo suspendimos, pero el domingo estaremos con una palabra hacia directamente el corazón de Dios desde la iglesia en Carolina del Sur. Cuídense mucho, compartan por favor, en el nombre de Jesús se los pido. Bendiciones.